¿Te ha pasado que quieres empezar tu propio emprendimiento o un nuevo proyecto, pero de repente tienes un montón de miedos y preocupaciones en tu mente diciéndote no va a salir bien, no vas a hacer lo suficiente, no lo vas a hacer bien y solo por eso te bloqueas y no te permites avanzar? Si es así, quédate porque justamente el día de hoy vamos a hablar de cómo poder soltar estas preocupaciones y estos miedos y te voy a entregar los 4 pasos básicos que puedes empezar a realizar desde el día de hoy en los que vas a poder empezar de verdad a soltar todos esos miedos y avanzar en tus proyectos. Bienvenida al podcast Crea Magia en tu Vida con Tati Celi. Si no me conoces, me presento, soy autora del libro Amar para Crecer. Tengo esta hermosa comunidad en la cual empodero a las mujeres para poder cumplir sus sueños, para poder empezar su emprendimiento o seguir con su empresa, poderla escalar, pero sobre todo poder manifestar la vida de sus sueños sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio, sin tener que escoger entre pareja o éxito o abundancia y felicidad. No, porque estamos aquí todas, tanto tú como yo, para poder tener toda la abundancia, todos los sueños, todo lo que nosotros deseamos porque ya lo merecemos. Y por medio de este podcast te estoy como dando todos los tips que en verdad tengo y que me han ayudado con todas las clientas. Bueno, también soy mentora de éxito y apoyo a las mujeres, como ya te dije, a manifestar la vida de sus sueños. ¿Y por qué quise traerte este tema acá el día de hoy? Y primero es porque yo siento que yo soy una de las personas que a lo largo de mi vida he reconocido un montón de miedos que en verdad al principio ni siquiera sabía que era eso, ni siquiera pensé que era tan solo el externo que no se daba acorde a lo que yo quería, pero no, después reconocí que efectivamente eran miedos míos que me estaban pasando y puede que a ti también te estén pasando, puede que si tú estás en este momento escuchando este episodio es porque de cierta forma necesites también escucharlo, también necesites de cierta forma entender estos pasos, seguir este camino para que no te sigas bloqueando, no te sigas limitando y de verdad te permitas avanzar. Y es que bueno, puede que tú en un principio pienses como, bueno, pero qué malo tiene tener un par de miedos o qué malo tiene incluso no tenerlos, porque a mí eso me pasaba. Al principio cuando empecé a estudiar sobre los miedos, sobre cómo poder atraer más abundancia, sobre cómo poder generar más ventas, bueno, todo esto, me di cuenta que nosotros tenemos ciertos miedos que nos mantienen en nuestra zona de confort, que nos mantienen en esa zona en la que estamos bien, ya tenemos resultados, nos sentimos de cierta forma bien, no estamos así, wow, súper perfectas, pero nos sentimos de cierta forma bien, por eso es nuestra zona de confort, y el podernos salir de esa zona, de verdad, nos asusta un montón y sentimos que tenemos que hacer un montón de cosas. Y muchas veces lo que más nos asusta es poder llegar a lo que ese miedo nos expone. O sea, por ejemplo, si yo tengo el miedo del fracaso, entonces lo que más me asusta es el fracasar, las consecuencias que esto traiga. O también puede ser el miedo al rechazo, que va a pasar cuando después, ya sean mis familiares, mi pareja, mis amigos, me estén rechazando por aquello que yo quiero hacer. O el miedo al que dirán, no sé, que de repente yo quiero empezar a hablar y contar mi mensaje al mundo, pero entonces, ¿qué van a decir las personas? ¿Cómo me van a estar juzgando y tratando después de que yo ya estoy exponiendo mi mensaje? Y muchas veces me atrevería a decir que el 90%, en realidad todos esos miedos y preocupaciones no se cumplen, pero como siempre las estamos pensando, nos estamos enfocando en ellas, finalmente es lo que terminamos manifestando, que de cierta forma ni siquiera lo manifestamos, pero si nos hace quedarnos atrás, no avanzar, no permitirnos de verdad hacer algo diferente y empezar a tomar las acciones que sabemos que son necesarias para cumplir nuestros sueños. Y quiero, antes de empezar, a dar los 4 pasos que piensa, si de repente ya has podido identificar un miedo o si de repente, no lo has identificado, pues primero que empieces a pensar cuál podría ser ese miedo que te está limitando y empiezas a preguntar, ok, ¿qué pasaría si en 1, 3, 5, 10 años me sigo manteniendo en ese miedo? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, vamos a poner el miedo al rechazo, que una parte de mi familia me rechace por las acciones que voy a tomar, ya sea por mi propio emprendimiento o porque me quiero ir a otro país a vivir, lo que sea. ¿Qué pasaría si yo en 1, 3, 5, 10 años sigo aún limitándome por ese miedo al rechazo y no actúo y no empiezo a hacer las acciones que sé que son necesarias hacer? Porque muchas veces las acciones son muy sencillas, muchas veces las acciones pueden ser ir a sacar un pasaporte, ir a presentar una visa, solicitar un trabajo en el exterior, empezar a revisar cómo podemos hacer cosas o nuestro mismo trabajo
trabajo en el exterior. Pero esas acciones tan sencillas muchas veces nos cuestan porque están limitadas por justamente esos miedos y preocupaciones con las que constantemente estamos viviendo. Entonces, ¿qué podría pasar bajo ese ejemplo de que en 1, 3, 5, 10 años no me permita actuar? De repente en un año me voy a sentir un poco triste, un poco frustrada porque ha sido mi sueño, pero ¿qué va a pasar en 3 años? De repente ya, no sé, incluso me puedo llegar a sentir deprimida en 5 años, en 10 años. Y el hecho de poder enfrentar la realidad y lo que estamos creando bajo las mismas limitantes que nos estamos poniendo de verdad hace que nos despertemos, y es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. Pero pues te quería antes decir cuál es la importancia de poder de verdad reconocer estos miedos y superarlos, poderlos llevar, o sea, llevarnos también de la mano, porque es que los miedos es muy difícil de cierta forma como superarlos, por decirlo así, sino que siempre es como casi andar con ellos, cogerlos de la mano. Y te quería contar todo esto antes de los 4 pasos, porque esta es la importancia de empezar a reconocer nuestros miedos, de entender que hay algo que nos está limitando, que está en nuestra propia mente y que de repente puede llegar a causar ese futuro negro, horrible, que no queremos, pero que si no somos conscientes o nos va a tocar luchar y trabajar un montón y sacrificarnos un montón y posiblemente sentirnos terribles siempre, porque siempre estamos viendo de frente a nuestro miedo. O ok, reconozco que este es un miedo, reconozco por qué me está pasando y actúo con él de la mano, entendiendo que es una forma de protegerme, pero que no me va a pasar nada porque tengo el plan A, B, C, D, E que me está ayudando a no llegar a esa preocupación que tengo. Entonces, ahora sí te quiero como empezar a dar los 4 pasos que siento que son súper importantes para poder, de cierta forma, reconocer estos miedos y en verdad poderlos superar, por decirlo así, o al menos cogerlos de la mano y empezar a avanzar con ellos. Y el primero es empezar a reconocer esas preocupaciones que tienes. Empezar a pensar primero en ese futuro que tú quieres tener. Entonces, si seguimos en el ejemplo de irte del país, irte a vivir, no sé, a Costa Rica, a Estados Unidos, Panamá, lo que sea, ok, cuando yo pienso en esto, ¿qué se me viene a la mente? ¿Cuál es esa preocupación? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir, no sé, mis compañeros de universidad? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir el que sea? O de repente, ¿pero de qué voy a vivir? ¿Pero qué va a pasar? ¿Cómo voy a ganar el dinero? Empieza a reconocer esos pensamientos que se te vienen a tu mente cuando empiezas a pensar en ese sueño que tú tienes. Si ponemos otro ejemplo, no, es que yo quiero abrir mi propio podcast. Ok, ¿y qué pasa si nadie me escucha? ¿Y qué pasa si, no sé, no soy lo suficiente? ¿Y qué pasa si la gente se empieza a burlar de mí? Pero entonces, sé súper sincera, y este es un ejercicio que vas a hacer sobre todo tú contigo misma, así que sé muy sincera en qué es aquellas cosas que te estás empezando a contar y que de repente te están como limitando un poco en avanzar. Porque imagínate que tú tengas este montón de miedos de es que nadie me va a escuchar, es que se van a burlar de mí, es que no les va a gustar, pues posiblemente tú te vas a empezar a autosabotear para evitar tomar acciones y así evitar que esos miedos y preocupaciones que tienes en tu mente empiecen a pasar. Ese fue el primer paso. El segundo paso, ya te lo expliqué un poco, y es justamente el hecho de poder entender ¿cómo es el futuro si te mantienes con estas preocupaciones y con estos miedos? ¿Cómo va a ser mi futuro si a pesar de que mi gran sueño es irme a vivir a Costa Rica, pero yo tengo el miedo y la preocupación de no sé qué van a decir mis familiares, no sé si les va a gustar, no sé si los voy a poder volver a ver, no sé si me va a ir bien? ¿Cómo sería ese futuro si te mantienes con estos miedos y preocupaciones? Y ya lo puedes hacer nuevamente en 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Porque te vas a dar cuenta como el mantenerte con estos miedos no solo te está afectando hoy, sino te va a estar afectando en el futuro cercano, en el futuro a corto plazo, en el futuro a mediano plazo y en el futuro a largo plazo. Porque cuando tenemos estos sueños tan grandes, tan hermosos, que nacen de nuestro corazón, pero por lo que está diciendo nuestra mente no nos permitimos hacerlo, en realidad eso nos está afectando la vida entera, eso nos está afectando cómo nos sentimos. Y esto te va a empezar a afectar después todas las áreas, porque vas a empezar a pensar, no, pero si ni siquiera soy capaz de hacer X, ¿cómo voy a ser capaz de hacer Y? Entonces, acá el segundo punto es una invitación a hacer una escritura creativa de más o menos 5, 10, 15 minutos en los que puedas de verdad pensar y sobre todo sentir ese futuro si te mantienes bajo estos miedos.
puede ser de repente mantenerte en el mismo trabajo por años y años y años, puede ser de repente no practicar un deporte que amas, puede ser de repente no estar con la pareja que quieres porque sabes que está en otro país, no sé, pero que tú en verdad seas súper consciente de la vida que estás creando si te mantienes en estos miedos. Ahora, que es súper importante que en realidad tú puedas identificar ese dolor que hay en ti, porque si a la final tú tienes un gran sueño, pero el futuro tampoco lo ves tan mal, si te mantienes en esos miedos y no realizando ese gran sueño, créeme que no vas a tener ese impulso para en realidad poder cambiar. Pero si tú te das cuenta que el dolor de ver ese futuro negro que te espera si no haces algo ya, no es lo que quieres, pues simplemente va a ser como, bueno, está bien, no hay problema, no está tan mal. Pero cuando te permites reconocer, ok, esto en realidad me duele sentir que no voy a poder tener mi propia empresa, en realidad me duele sentir que no voy a poder viajar por el mundo libremente, en realidad me duele sentir que mi familia no va a poder conocer X, Y o Z porque esa es parte de mi sueño. Pues en realidad eso es lo que te va a empezar a impulsar a cambiar y a soltar esos miedos, a dejarles de que ellos tengan tanto control sobre ti. Vamos a seguir con el tercer punto, y es justo cuando tú ya has reconocido cuáles son esas preocupaciones y cuáles son esos miedos que estás, con los que te estás enfrentando y que no te están permitiendo avanzar, vas a empezar a revisar en ti qué es aquello que te está generando esos miedos o preocupaciones. Por ejemplo, yo por mucho tiempo como que quería exponerme más en redes sociales, quería salir mucho más y cada vez que lo pensaba algo en mí era como no lo hagas. Hasta que un día hablé con una mentora y le dije, o sea, no sé qué está pasando, yo siento de verdad las ganas de hacerlo, yo siento de verdad las ganas de salir adelante, yo siento de verdad las ganas de poderme mostrar mucho más, pero hay algo que me mantiene ahí y ella me dijo, y yo le decía como... es como un miedo al rechazo, pero ni siquiera sé de qué. Y ella en sus sabias palabras me dijo como cuando te sale tu miedo al rechazo, encuentra a ti en qué te estás rechazando a ti misma. Y empiezo a hacer como todo este ejercicio y terminó dándome cuenta que tenía un gran rechazo hacia mí misma por no sentirme perfecta, por no sentir que aún era lo suficiente perfecta para hacer el trabajo que yo quería hacer. Y termino concluyendo como en realidad la perfección no es lo que yo estoy buscando ser yo, estoy buscando poder mostrar mi mensaje. Si fuera perfecta ni siquiera estaría acá en este momento, ni siquiera podría estar hablándote a ti, porque si lo que yo te hablo al final es por medio de mis aprendizajes, de lo que yo he entendido, de lo que yo he aprendido con mi propia experiencia y no tan solo de lo que he leído o he visto en otras personas, sino que, bueno, es parte de mi camino. Y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad todos esos miedos y preocupaciones no están en el externo, sino están en nosotros mismos, que es aquello que nos está generando esos miedos, que es aquello que nos está generando esas preocupaciones. Y de eso se trata el punto número 3, que no sea tan solo, ok, entiendo que es este miedo, ok, entiendo que mi futuro va a ser así si sigo con este miedo, sino también qué me lo está causando por dentro. Me lo está causando que yo misma me estoy juzgando, me lo está causando que incluso en el pasado, por ejemplo, si fue el miedo al fracaso, en el pasado me sentí fracasar, pero en realidad no me estoy permitiendo ver los aprendizajes. Y recuerda que ya hay un episodio completo sobre el miedo al fracaso. Así que bueno, el tercer punto es justamente eso. Mira en tu interior qué es aquello que te está causando ese miedo, esa preocupación y que no te permite como seguir adelante. Recuerda que al final todos estos miedos y preocupaciones lo que están haciendo es protegernos. Cuando yo entiendo que mi miedo de te pueden llegar a rechazar está ahí, es porque me está protegiendo de cierta forma mi ego para que alguien no venga a lastimarme, pues yo entiendo, ok, es tan solo mi miedo, es porque yo también me estoy rechazando de alguna forma y ya con eso puedo avanzar entendiendo que voy a estar totalmente bien y segura avanzando y que sí, puede que hayan personas que me rechacen, puede que haya personas que me juzguen, puede que de repente tenga un par de fracasos, pero todo va a estar en cómo yo lo vea, en cómo yo me pueda llegar a enfocar en cada situación. Y ya como último paso, que siento que es súper importante, es la respiración. Y puede que este ya sea como un poco más práctico
Y puede que también sea un poco aburrido frente a otros que te puedo llegar a recomendar, pero para mí es uno de los más importantes, porque muchas veces dejamos crecer esta ansiedad por los miedos, por el rechazo, por las preocupaciones, porque justamente no sabemos cómo parar esas emociones, cómo poder llegar y devolvernos a nuestro centro. Cómo de repente empezamos a pensar en si sigo así, de repente me voy a quebrar y entonces mi familia se va a quebrar y entonces nos va a tocar vender todo lo que tenemos y me va a quedar en la calle y por mi culpa van a terminar todos mal en mi familia. Cómo yo puedo en realidad llegar y salirme de esa historia terrible que me estoy contando una y otra vez, si no me devuelvo al presente, al momento presente, y me doy cuenta que todas esas posibilidades las está creando solo mi mente, basado en muy pocas posibilidades, en muy pocas cosas que pueden llegar a pasar, pero como le estoy prestando un peso tan grande y como le estoy dando tanta importancia, por eso yo lo veo tan seguro y tan wow, esto en verdad puede llegar a pasar. Y es por eso que el cuarto paso es justamente la respiración, y acá vamos a hacer un ejercicio súper rápido de respiración, o bueno, más bien te voy a contar un poco cómo se puede llegar a hacer. Y es que cuando en realidad te sientas en esta ansiedad y me va a pasar algo y le va a pasar algo a mi familia y no sé qué, tan solo calma, respira. Y no hagas esta respiración en la que inflas el pecho y lo subes y lo sacas hacia adelante, sino permítete ponerte las manos en el estómago, en el abdomen, y que al inhalar tu abdomen se expanda hacia adelante, salga literal, y que al exhalar tu abdomen se vuelva hacia tu columna y que de verdad sientas como ese vacío y nuevamente vuelvas a empezar. Esta respiración la puedes hacer por 5 o 10 minutos, en realidad una respiración que sea larga, continua, en la que le estés dando eso que le falta tanto al cuerpo en ese momento, oxígeno para poder pensar claramente, porque cuando estamos en esta espiral de pensamientos negativos, ya sea por algún negocio, por la abundancia, por la riqueza, por nuestra pareja, por lo que sea, es como que estamos en automático yéndonos hacia abajo y tan solo necesitamos un stop que nos devuelva al momento presente y que así yo ya vaya en mi mente en me estoy quebrando y mi familia se está quedando y muriendo del hambre por mi culpa, regresar al momento presente y darme cuenta que acá no está pasando nada de lo que estaba pasando en mi mente y que eran tan solo preocupaciones, inventos, miedos de mi mente que me estaba generando para protegerme, recuerda nuevamente, pero que si yo entiendo por qué me los está causando, qué hay en mí que los está generando, yo puedo empezar a caminar con ellos y no tan solo me voy a estar enfrentando a ellos cara a cara cada vez que quiera hacer algo en mi proyecto, en mi emprendimiento, bueno, en lo que sea. Así que bueno, ya tan solo como para volver a resumir un poco todo lo que vimos, recuerda la importancia de poder de verdad identificar primero que todo estos miedos y preocupaciones, pero también poderlos soltar, liberar, como que ya no vayan enfrente mío contra mí, sino que vayamos de la mano andando los dos juntos y conociendo que esto tan solo es una posibilidad de lo que puede llegar a pasar, pero que si no me enfoco y si no estoy constantemente en esto, pues no lo voy a manifestar. Entonces, lo primero, reconoce esas preocupaciones, reconoce esos miedos, cuáles son aquellos miedos que tienes bajo ese gran y hermoso sueño que estás planeando. Segundo, reconoce las consecuencias a 1, 3, 5 y 10 años de por qué deberías empezar a cambiar o de cómo puedes llegar a estar en este periodo de tiempo si en realidad no te permites ver y cambiar estos miedos y bueno, cómo empezar a caminar con ellos. Tercero, revisa en ti qué está generando estos miedos. Algo que pasó en tu infancia, algo que pasó o que está pasando en este momento, algo que tú estás viendo en otras personas y que no te estás permitiendo entender que es el proceso de ellos y que no significa que sea lo que te esté pasando a ti o que te vaya a pasar a ti. Y cuarto, tu respiración. Si puedes hacer ejercicios de respiración todos los días, hazlo porque es lo más lindo y gratificante que en realidad puedes llegar a vivir. Así que bueno, espero que este podcast en realidad te haya servido un montón. Sé que de verdad tiene herramientas muy chéveres y en un principio sé que a veces, y lo digo por experiencia, todo este tema de evaluar nuestros miedos y entender qué miedos tenemos y reconocerlos y demás, yo sé que puede llegar a dar un poco de pereza y a veces incluso como, bueno, pero si ya he estado bien así,
por qué lo tengo que hacer. Y recuerda mucho el segundo punto, cómo vas a estar en el futuro si te mantienes con estos miedos. Pero también recuerda que acá vinimos a evolucionar, a hacer cosas diferentes, a que no importa si en este momento estoy acá muy bien, que puedo también llegar a experimentar en el futuro. Recuerda que la abundancia es infinita y así tú en este momento te sientas la persona más abundante de este mundo. Créeme que hay otro nivel más de abundancia para ti, porque simplemente es eso, la abundancia es absolutamente infinita. Te mando un gran beso. Recuerda compartir este podcast, este episodio con las mujeres que más amas, porque sé que te lo van a agradecer un montón. Y no olvides seguirme en redes sociales, tanto TikTok como Instagram, y también por ahí en mi mail, en la lista de correos, que de repente te estoy mandando siempre los nuevos episodios del podcast, correos que salen de mi corazón, talleres gratuitos, nuevos programas, mentorías y bueno, un montón de cosas que tengo para ti. Te mando un gran beso y nos vemos en el próximo episodio del podcast. ¡Chao!